Buenas tardes, amigos de Astele, de Cadena H. Soy Alejandro Ruiz y este es En tus propias palabras. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante porque vamos a platicar con una periodista sobre libertad de expresión, redes sociales, protección al periodista y sobre todo la ética en el periodismo. Sin más preámbulo, nuestra amiga periodista Cecilia Tapia. Ceci, muchas gracias por estar aquí. Alejandro Ruiz, muy buenas tardes. Pues un placer. Muchísimas gracias por invitarme a tus micrófonos, invitarme a tu programa, que es muy importante, sobre todo porque los periodistas generalmente no tienen esta cobertura. Yo empecé en el Club de Periodistas, o sea, curiosamente, yo llegué por situaciones de altruismo hace 3 o 4 años que la Secretaría General tuvo amenazas. Nosotros tenemos una fundación que defiende los derechos humanos, no solamente de periodistas, así empezamos nosotros todo el trabajo, porque yo de origen soy contador público, maestra en impuestos, entonces hay algo que yo siempre digo, somos seres humanos, todos somos seres humanos, no importa la profesión, no importa, la gente tiene que importarnos, estamos en un momento de deshumanización tan grande que si vemos que a alguien le está pasando algo es más fácil grabarlo, subirlo a una red social antes que prestarle ayuda, que llamar a 911. Entonces CAWI, que es una fundación muy joven y que casi nunca había platicado de ella hasta en ese momento contigo, encuentra el caso de nuestra querida Celeste Sáenz, que es una mujer maravillosa, amenazada de muerte por un gobernador. Que bueno, ya salió todo en los periódicos, sin embargo, algunas cosas que no debo decir. Hicimos una campaña de protección. ¿En qué se basa esta campaña? Únicamente en que supieran que estaba amenazada, en que la libertad de expresión está, que se intenta asesinar, y no nada más con ella, sino con muchos periodistas, y que esto no ha ayudado. Bueno, es un dolor muy grande para el país, porque las personas que dejamos que maten a nuestros periodistas, que no son un club especial, porque también mucha gente dice, ay, bueno, pues si también matan mujeres, y también matan niños, y hay robo de infantes, y hay personas desaparecidas, o hay personas en cárcel por aborto, o hay cosas que son muy terribles y que nadie ve. Hay niños en la calle, los niños rata que están en todo el mundo y que en México no lo vemos, pero en España, en Estados Unidos, en Francia, hablan de nuestros niños rata y nosotros los mexicanos no sabemos qué es. Está pasando ahorita lo de Juchitán, Oaxaca, el temblor, y de repente nosotros nos perdemos en otras cosas que no son tan interesantes. Entonces yo, pues bueno, CAWI y su servidora llegamos al Club de Periodistas, donde nos han acogido pues son muy altruistas, son gente muy altruista que defiende a los periodistas. Ahorita mismo metieron, en la Comisión para la Libertad de Expresión alguna situación para que se pueda traer los casos de periodistas. Hay algo que se llama el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, es decir, algunos activistas, y la gente no lo conoce. Hay estatales, hay federales, realmente esa institución le ha salvado la vida a muchos periodistas, y otros que no confían, pues la han perdido. Entonces, son muchísimos temas, Alex, muchísimos temas y muchísimas cosas que sí podríamos decirle a las personas y a los que son periodistas, que si están siendo amenazados por su trabajo de investigación, vayan al mecanismo que se encuentra en Dinamarca, en la colonia Juárez, antes de Chapultepec, y no es comercial. Por favor, no, al contrario. Es una manera de salvar la vida, es una forma de que confíen, porque no solamente está la Gobernación, no solamente está la PGR, muchas personas, está la ONU, y también están los de artículo 19, y la mayoría de la gente no lo sabe. No sabe que si te están amenazando por tu trabajo periodístico, puedes ir a un lugar y pedir que, con la fe que nos tienen, pues te den una ayuda y te den un botón de pánico y te den a una escolta, o que pongan una cámara cerrada de televisión y puedan preservar tu vida y tu trabajo. Sí, fíjate que me ha interesado mucho lo que has comentado, porque realmente nunca se habla al periodista como con estas cuestiones de protección. Normalmente se habla del periodista desde otro punto de vista, el de espectáculos, el que hace algo, realmente un espectáculo, independientemente del entorno de la noticia. Pero tú estás diciendo ahora, protege al periodista, protege al observador de la sociedad, porque eso es un periodista.
Y realmente tú ahora sí eres más periodista por tu entorno, por lo que eres y por con quién tratas. Yo te pregunto algo, Ceci, y aquí algo que me llama mucho la atención. ¿Qué tanto se manipula la noticia real de lo que es la noticia frívola? Te pregunto, tú hablas de cuántos periodistas asesinados, cuántos periodistas caídos, pero resulta que el año pasado, lejos de ser esta la noticia relevante que aparecía en todos los periódicos, todos estaban más preocupados por los 15 años de... ¿De quién? Rubí. De Rubí. O sea, cuando ves, pones el entorno de 15 años de Rubí, una noticia frívola, con todos los periodistas que han caído, dices, oye, algo está sucediendo. Es una guerra muy difícil que podamos nosotros de cubrir completamente. Hay distractores sociales, hay muchas noticias falsas en la red, en Twitter, en Facebook, y de hecho también mucha forma de manejar la noticia en grandes medios y grandes medios masivos. Y esto es algo que yo he platicado en otros programas acerca de cómo las redes sociales le han quitado rating a la televisión. Ahorita la televisión en internet y todos los programas por internet, estas redes sociales han sido un gran auge, han ido muy hacia arriba y han quitado la televisión. Y entonces ahora la nueva moda es que quien hace un programa de televisión y hace un programa de radio lo tiene que subir al Twitter, al Facebook, a YouTube y a todos estos lados, justamente porque las redes sociales han atacado. Mira, hay una gran parte de gente que sí hace un trabajo y va pasando y dice, oye, aquí es un atropellado, repórtalo, y hay quien contesta a la red social, por ejemplo, en la Ciudad de México, en cualquier estado, hablando de México y pues bueno, en otros países también tienen sus Twitter, la policía de España, por ejemplo, que los contesta, y te vas dando cuenta cómo se hace más efectivo. En esas situaciones hay cosas que no sabríamos, si la gente a pie que trae un teléfono, un smartphone, no dice, oye, acaban de balacear a un policía, ¿no? Como pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México hace algunos años, y que era una persona que tenía 3, 4 seguidores, y lo manda a un periodista y entonces saca la nota, y esto hace que, pues, que se abunde y que se conozca la noticia, ¿no? Pero también de la misma forma hay guerras por el poder de la comunicación, que hoy ya es el internet, y hay bots, y hay trolls, y empiezan a surgir miles de conceptos que no existían, que no conocíamos. Facebookear, tuitear, stalkear, y todas esas palabras que ahora son nuevas y que de hecho ya empiezan a ser incluidas en la Real Academia Española, en el diccionario, increíblemente. Y lo mismo pasa con que los bloggers y que la gente que se dedica a lo que es este asunto de telecomunicaciones y comunicaciones en internet. Entonces, sí hay mucho que hacer, hay muchas cosas que son verdaderas y hay muchas cosas que son falsas. La invitación a la gente es cómo descubres que es una noticia falsa. Lo vimos hace poquito con un video del presidente de la República en donde le montan una imagen de una chica de una manera sensual y hasta le ponen sonido. Pero el video original tiene otra nota. La situación es, ¿a quién le conviene que nosotros nos distraigamos con esa noticia? Y eso es un buen punto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo te pregunto, tú has hablado de los medios electrónicos, los medios digitales, etcétera. En este momento y con una situación tan caótica como se presenta, que debería ser democrática y bonita, que es un posible cambio de gobierno, en este momento, ¿a quién le interesa controlar la información en los medios digitales? No me respondas, vamos a hacer una pequeña pausa y por cierto, volvemos para anunciarles un espectáculo que se va a presentar. Regresamos, amigos, estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar. ¡Viva México Mágico! El musical, un espectáculo que nos recuerda nuestras costumbres y tradiciones. Por 90 minutos, Viva México Mágico nos llevará de la mano por los pueblos de un México lindo y querido. Un México sin tiempo y en donde se fusiona el presente y el pasado de nuestra música, enmarcados en una alta tecnología de imágenes y luces. Que suene el mariachi, con 3 grandes voces de nuestra música ranchera. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Sorpréndete con la magia de las danzas prehispánicas. Dos compañías internacionales de baile, una de folclore. Baila la bamba, para bailar la bamba te necesito una poca de gracia y otra cosita, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Y otra de danza contemporánea, hacen que el escenario cobre vida con sus ritmos y movimientos. Vive y siente el amor a nuestra música. Baila el sol del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. A nuestros bailes. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Bueno, habrán visto el video que hace unos segundos. Es una invitación que hace Alejandra Ábalos para su propio espectáculo Viva México Mágico. Y bueno, todas las personas que quieran mayor información pueden comunicarse directamente aquí a Astele y les estaremos informando para contrataciones de este espectáculo. Felicidades, Ale, y muchas gracias por el apoyo y por creer en nosotros. Y regresamos contigo, Ceci.
Antes de irnos a la pausa te preguntaba, en este momento, ante una situación de elecciones, ante una situación, pues yo diría que debería ser una oportunidad para aplaudir en México, ¿no? Pero no se está viendo eso. ¿A quién le interesa controlar la información? Esto es así algo muy, muy interesante. Pues nosotros conocemos que hay tantos números de partidos y que, bueno, alguno podría decir, bueno, a mí me interesa que el Niño Maravilla esté exhibido y fuera y descartado porque es mi competencia, ¿no? Hablando, por ejemplo, de lo que ha pasado en el PAN o todo este ataque que han hecho al partido de Morena o al PRI, y entonces salen los bots y salen lo que te comentaba, ¿no? Los trolls, porque el bot y el troll son cosas diferentes. Y entonces, ¿a quién le interesa? Pues a quien quiere ganar. Puede ser el partido en el poder o las mafias y las grandes élites que se manejan y que mucha gente puede decir, ay, eso suena bien conspiranoico, eso no existe. Pero si nosotros nos vamos a la historia, no solamente de México, sino de todo el mundo y de lo que ha estado pasando, te vas a dar cuenta que hay muchas gentes arriba aún de nuestro gobierno, de los intereses supranacionales, que pueden estar moviendo quién puede manejar. Se habla de los bancos mundiales y todas estas historias que nosotros podemos quizá decir, si algo está tomando que no le hace bien, pero si debemos estar muy atentos a quién le puede convenir, no solamente a los partidos políticos que quieren ganar, porque desgraciadamente nuestro país vive para las elecciones. Va a ser elecciones de gobierno, de municipales, elecciones para diputados, senadores, para el presidente de la República, y el presupuesto por ahí se va escapando. Entonces, pues sí hay muchos intereses, hay mucha gente que sí le conviene que las personas estén muy entusiasmadas con unos 15 años, porque además son, digamos que ejercicios sociales para ver qué pasa, ¿no? Porque estamos más preocupados porque alguien se rapa el cabello, o porque no se anota un gol, o porque se ofendió en un partido de fútbol a el árbitro, y no en las cosas importantes. Yo recuerdo mucho que hice una entrevista cuando había un partido de fútbol. Ese día el peso tuvo un máximo histórico, y que además el lenguaje es muy importante, porque resulta que siempre nos enseñan bueno, es que este es el máximo histórico del dólar, y todos los días hay un máximo histórico y todos los días sube, ¿no? Entonces yo fui y le pregunté, oye, ¿qué piensas del dólar? Y entonces me voltearon así, ¿está jugando la selección? Uh-huh. O sea, cuando acaba el partido, me preguntas. Entonces, ahí es cuando te vas dando cuenta que hay gente que dice, es que yo no soy política, ya a mí no me interesa la política, pero sí debe importarte, porque quien gobierna tu país es quien te representa en el mundo. Entonces, a mí me pesa mucho, por ejemplo, decir, es que la figura presidencial, sea quien sea, pues es un babotas, porque el que sea el babotas, pues tiene pues a sus connacionales, a quien está gobernando. Entonces, es muy complicado. Todos debemos estar pendientes de las elecciones, pendientes de los presupuestos, pendientes de lo que está pasando en nuestro país con los derechos humanos, y estamos distraídos totalmente. Ceci, buen punto. Fíjate que aquí me llamó mucho la atención, porque recuerdo que tuve que hacer un análisis de dos sociedades, concretamente chocaba con lo de Argentina no contra México, estábamos haciendo un comparativo. Y veía que en el 82 la noticia más relevante en Argentina había sido la Guerra de las Malvinas, el distractor social, ¿no? Y cuando vi hacia México pasaba por una devaluación con López Portillo, que creo que fue de 25 a 38 pesos del dólar, en ese momento viejos pesos, y curiosamente el fenómeno distractor durante ese año era el pequeño panda de Chapultepec. Sí, exacto, y hasta le hicieron canciones. Exacto, entonces ahí es donde me llama la atención, o sea, qué tan mala está la sociedad, qué tan pésima es la educación, que nos siguen vendiendo espejitos y nos la seguimos creyendo. Ese es el punto más importante. Yo tengo una @solidaridad1000, creé un hashtag que se llama Leamos, por favor. Resulta que nos cambia la historia, o no lees bien, o no lees simplemente, y entonces escuchas que, no sé, de un rumor, el que tú quieras, ¿no? Que hubo niños en un tráiler muertos y no sé qué, y entonces repartes la noticia. No la lees, estás enfurecido porque encontraron niños, y entonces es tu deber social repartirlo, y es una noticia falsa.
Y entonces te das cuenta que esas criaturas que sí existen no son de este país, que son de Siria o que son de Medio Oriente, pero la gente está tan enojada que ya no razona, es el estómago y no la cabeza. Entonces sí tiene que ver con la educación, sí tiene que ver con lo que lees, con lo que dejas de leer. Mira, eso es así para mí muy, muy sencillo. Hay una ley de derechos de los contribuyentes, yo siempre les digo. Y no la leen, son 29 artículos y no sabes, es para ti, para tu beneficio. Sí es aburrido, pero el que sepas que alguien te tiene que notificar, se identifique, pues es fundamental. Y no lo sabes, y a lo mejor es falso, y a lo mejor es un chantaje, y a lo mejor es una defraudación, y no lo sabes, pero no te importa saberlo. Sí tiene que ver, mira, hay muchas teorías sociológicas y muchas cosas que dicen que tienes tú para distraerte de ver la tele y ver las novelas y comprar todos esos conceptos, porque estás deprimido, porque no tienes dinero, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en una parte real, ¿no? Hay quienes se olvidan en la televisión de sus males económicos, físicos y muchas cosas, pero estamos hablando de la gente pobre que ahora es más pobre. Entonces, sí es cierto, la tele siempre ha sido un distractor. Hoy en día ya no va a ser la tele, va a ser el internet, van a ser los smartphones. Hoy las familias ya no tienen esa unión. Ahora una familia es vamos a ver qué está pasando, y nadie habla. Puedes tomar fotos de toda la gente con su teléfono, la abuelita que ya le entró a la onda del Facebook y está muy contenta pues porque ve a toda su familia, y se olvidan de socializar, de saber cómo estás, Alex, cómo está todo el mundo, y estamos muy inmersos en otras cosas que nos distraen, en los bloggers, en muchas cosas que no todas son pues tan interesantes, en usar palabrotas, y yo no estoy en contra de eso, o sea, hablen como quieran. Pero el español es tan pero háblense. bueno. Exacto, pero háblense, díganse algo, ¿no? Sí. Cuando se cayó la red, había hasta memes que decían, ay, conocí a alguien bien interesante en mi casa. Es mi papá. Es mi papá, es mi hermana, es mi hermanito chiquito, y ya dejaste de comunicarte. Entonces, este tipo de antivalores, Alex, es lo que nos están sembrando con la tele. El pégame pero no me dejes, y nos quejamos de la violencia a la mujer. Es, por ejemplo, un ejemplo clásico. O estamos hablando de, no, pues es que en la novela X la protagonista le lloró y moqueó y el otro la pateó y la tiró al suelo y terminaron casados y felices para siempre, ¿no? Eso que te venden, esos antivalores son terribles. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Leer. Decir, bueno, esto me es necesario, primero, por nosotros, primero yo. Y no es egoísmo, porque eso de que, ay, primero tu prójimo, no se da lo que no se tiene. Si tú no estás preparado, ¿cómo vas a aconsejar a alguien? Si tú no te quieres y te respetas, ¿cómo vas a enseñarle a los demás, a tus hijos, a tus hermanos, que se quieran y se respeten? Eso es de valor. Lee, porque al que van a notificar algún día algo legal o algo contable o algo del IMSS, es a ti. Ceci, vamos a hacer una pequeña pausa, pero con todo lo que tú estás diciendo, hay algo que me llama la atención. ¿Y cómo lo ves? De los 70s, en los 70s, digamos que la verdadera Secretaría de Educación Pública, era Televisa. Realmente creaba los patrones para nosotros seguirlos, y con eso crecimos, nos guste o no. Ahora se está viendo una diversidad de información que no solo se capta ya en la escuela, sino realmente está pasando a ser educador. El internet, las redes sociales, etc. Te pregunto, ¿cómo podríamos crear un código ética para la gente que participa de las redes sociales? No me respondas, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Todo contribuir en los resultados de su negocio.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos. Créanme que ahorita que estamos platicando fuera de cámaras está más interesante que lo que se puedan imaginar y se lo vamos a comentar. Antes de irnos, yo te pregunto, ¿cómo educar al informador? ¿Cómo tener un código de ética en los medios digitales, en los medios electrónicos, pero sobre todo, realmente cómo convertir tu palabra en un compromiso ante la gente? Este es un tema muy extenso y primero yo sí quiero decirle a los papás, a los mamás, a los tíos, a los abuelitos, vigilen lo que ven los niños, porque es el futuro de nuestro país. Y ellos ya tienen un smartphone y ellos ya están en un Facebook, en Twitter, ya tienen un Instagram y Snapchat y millones de cosas que nosotros no teníamos cuando éramos pequeños. Y resulta que existen nuevos conceptos, el sexting, por ejemplo. ¿Quién había escuchado eso? ¿Cómo poder salvar a nuestros niños de las redes, de los depredadores y de toda la gente que está esperando hacer un daño? Porque existe. Entonces, bueno, primero actuar con responsabilidad. ¿Qué ven nuestros menores? Eso es lo más importante. ¿Qué vemos? El estar con ellos, el tiempo de calidad no es tiempo con el celular. Yo sé que para todos es indispensable
Yo que he manejado las redes del Club de Periodistas, mis propias redes, que he manejado redes de otros periodistas, sí hay momentos en que digo, esto se cierra y tengo que ver a mis hijos, y tengo que ver qué hacen, y tengo que saber qué sienten, tengo que mirarle en los ojos y saber que están bien. Parece una locura, parece así como un sueño, pero tenemos esa obligación moral. Y la segunda situación que yo veo que es muy interesante es qué vamos a hacer, no solamente con las noticias, lo que nosotros damos RT, que es en Twitter o compartir en Facebook, es algo que debemos nosotros primero leer. Ahora, no se comparte una noticia que no sabes. ¿Por qué? Porque puede ser a lo mejor un link de pornografía y no sabes. Tienes que abrirlo, leerlo, estar de acuerdo o en desacuerdo. También ver si a alguien le puede convenir. Yo siempre digo, se ataca un partido político. Hace un momento platicaba con Alex que la corrupción es ambidiestra, no es de derecha ni izquierda, ni de la corrupción que está viviendo nuestro país es algo muy grave y que tenemos que erradicar primero en nosotros, porque también eso es parte de la educación. Ten todo en orden. Yo sé que es cansado, yo sé que a veces dices, ay, bueno, ¿cómo voy a ir a hacer filas? Y si tengo que denunciar, ¿cómo voy a denunciar? Hazlo, pierde ese tiempo, pero no es perderlo, gana ese tiempo. Porque de repente hasta hay quien te diga, no denuncies, déjalo, pues pierdes tiempo, pierdes dinero, pierdes esfuerzo. Pero no solo somos estadísticas, somos personas. Y en ese momento, cuando tú mismo te dices, bueno, yo soy una persona, tengo derechos, tengo valores, también tengo obligaciones, pues en ese momento es cuando tienes que empoderarte y decir, voy a denunciar, voy a agradecer, porque también hay gente que es maravillosa. Nosotros vivimos un caso de una gran urgencia y resultó que en 10 minutos me trasladaron en ambulancia un domingo. Entonces, pues eso, gracias, yo lo tuiteé y dije, gracias IMSS, ¿no? Por ahí le dan RT cuando lo vean, porque sí, estoy muy agradecida. Digo, y de la misma manera, pues hubo una vez una médica que aventó un documento para humillar a un paciente a la basura y le dijo, recójalo. Eso también se tiene que denunciar, pero si encuentras a alguien que hace su trabajo bien, pues debes decir, este señor me superatendió, porque no todo es malo en la vida, entonces no caeríamos en el maniqueísmo, todo malo o todo bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les pido mucho? Tener la conciencia, revisar que las fotos sean de nuestro país, porque mucho es, sobre todo en Facebook, que hay uniformes de policías que no son de México, que hay algunos uniformes de policías federales que no son de México, y entonces dicen, hubo unos niños este es un ejemplo muy clásico, ¿no? Y entonces le escriben hasta gente, pero muy preparada, a ver, presidente, mira esto, y resulta que la nota es falsa, ¿no? Entonces, cuidado, porque también nosotros podemos ensuciar la red. De hecho, por ejemplo, yo soy muy enemiga de tuitear o de publicar cosas con groserías. Y de verdad vuelvo a decir, hablen como quieran. Pero yo quiero hacer algo con sentido. Y hacer algo con sentido es esa responsabilidad social de decir, ¿sabes qué? Lo que yo voy a decir va a impactar a 100,000 gentes, mis seguidores, 150,000 gentes. Y ellos merecen mi respeto, y lo que yo quiero decir, como lo decía ahorita, que este canal tiene su prestigio porque es honorable, porque dice la verdad y porque no tiene compromiso, justamente es lo mismo. Haces las cosas con sentido, con el sentido social de al apoyo y de ayudar a las demás personas sin tener una ganancia extra, ¿no? Porque hablamos de los periodistas que reciben dinero, que bueno, pues es un trabajo, pero también está la otra parte, ¿no? Los periodistas de los pueblos, los periodistas que son muertos, que ya los conocemos y que algunos ya están en el olvido y nadie resolvió los casos, que es otro tema de la FEATLE, la Fiscalía en contra de los delitos de libertad de expresión. Y bueno, pues muchos temas. Ceci, aquí hay algo, verdad, me ha impresionado lo que has comentado, porque lo estás haciendo bastante profundo, ¿no? Nos gustaría tener 10 programas más, pero seguramente ya tendremos otra invitación. Aquí yo te preguntaría, en este momento, tú ahora, te voy a comprometer, y si quieres te doy chance de que me lo respondas. Bueno, está bien, tenemos tiempo. Tú ahora, ¿en qué medio y en qué programa confías? Tú, que te sientas satisfecha como ciudadano. Mira, de televisión, me da pena decirlo, pero con honestidad digo, no confío en la televisión abierta, a veces ni siquiera en el 22, por ejemplo, que ya dije el canal. Me gusta mucho ver
canales de internet como el tuyo. Me gusta ver algún programa como de Anunciación TV porque te motiva, pero es de altruismo, ¿eh? O sea, todo esto es de altruismo. Me gusta el programa donde yo participo porque conozco a todos los maestros y sé que son gente confiable, que es Voces del Periodista, que es del Club de Periodistas de México. ¿Y se transmite en dónde? Para que también la gente lo vea. ABC Radio, 760 AM, a las 5, de 5 a 6, en este horario. Entonces sí es importante porque la gente está comprometida con lo que hace, con su investigación. Nadie les paga. La pluralidad ahí puede llegar. De hecho, hasta hubo una situación que a lo mejor conoces, en este caso de un reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo, que realmente el Premio Nacional de Periodismo, el nacional, se lo llevó este señor que escribe en el Universal, que ahorita olvidé su nombre, y de repente todos los medios y la televisión dijo, pues Esteban Arce, y ahorita las redes están aterradas en contra de él. Por ejemplo, esos ataques mediáticos y estas noticias falsas. Y entonces dices, ¿cómo puede alguien, si ahí dice reconocimiento, diga Premio Nacional, Premio? O sea, ese es algo diferente. Y nadie dijo, por ejemplo, que vino a México Daniel Stulin, que ha escrito 7 millones de libros y lo han traducido en 22 idiomas y que es así todo un líder de opinión en otros países, o que vino Eva Bartlett y su defensa en la ONU y todo eso, y gente que no conocen, pero es mejor lo malo que lo bueno. Entonces, sí es importante, yo lo veo, que tengamos mucho cuidado con las noticias, que investiguemos a fondo. Si hay algo malo que queremos decir, primero investiga que sea cierto, que la fuente sea real y todo esto, ¿no? Entonces, yo confío en Voces del Periodista, ¿no? Por ejemplo, eso me gusta, que son, digamos, de noticias, ¿no? Si tú ves la revista, si la lees, te vas a dar cuenta que hay cosas que no se habla solamente de un partido, sino de todos los partidos y de todas las cosas terribles que puedan hacer algunos gobernadores, los famosos mis reyes y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Los valores. Empieza en casa. Aunque parezca muy loco, empieza en casa. Ceci, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver te diría, hablando de los reconocimientos de periodistas, ya está en el serial, hay reconocimientos de periodistas. Cada vez hay títulos nobiliarios de todos lados, ¿no? Ya de Chuchita lo bolsearon, etcétera, etcétera. Hay miles de reconocimientos. ¿Cuáles son los reconocimientos a los que hay que respetar o hay que creer, darles el beneficio de la duda? Esa es una. Y otra de las cosas que me gustaría que tú abordaras. ¿Es necesario denostar a alguien para que se entienda que es una noticia real? Por decirte algo, hay una expresión de pasa el desgraciado. ¿Qué tenemos que crear ese tipo de expresiones denostando a alguien para que me den o me presuman rating o veracidad? No respondas ahora. Hacemos una pequeña pausa, amigos, y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Alfonso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Y los premios. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos en la última fase de esta grata entrevista con Cecilia Tapia. Ceci, antes de irnos te preguntaba dos cosas. En primer lugar, ¿cómo distinguir un premio patito de uno patito o de los que haya, ¿no? Tú hace unos momentos me mencionabas el premio de los periodistas y Claro. lo expresarás más. Y el otro punto que me gustaría saber es, ¿se necesita crear una noticia a través de denostar a alguien? Que pase, que sean infelices, o sea, tengo que a fuerza decir estúpido presidente, etcétera, para que se entienda como una noticia real. Claro. No, primero de los premios. Yo creo que el reconocimiento al trabajo, como a STL, por ejemplo, el reconocimiento a periodistas que viven en Pinotepa Nacional, Oaxaca, o que están en la Sierra de Puebla, que son los más perseguidos, pues yo creo que esos son valiosos porque los ven su trabajo. Y algo muy importante, cuando alguien recibe un premio, no solamente es el premio, es el cobijo, el saber que existen, el que alguien más los vea y que sepan que no están solos. Mira, yo conozco el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, que tiene, este es su 65 entrega, entonces no es de premios de ninguna manera denostar calidades ni clases. Yo conozco ese y es un club que tiene historia, ¿no? Que tiene historia, que estamos hablando de premios nacionales 65 y premios internacionales 28. Entonces, pues hablamos de una trayectoria muy importante de especialistas que van al par. Entonces, todos los premios yo creo que tienen su valor. Entonces, eso es lo importante. Ahora, denostar. Yo estoy en contra totalmente primero, de decir algo en contra de alguien sin que yo sepa que sea cierto. Además, si hay algo malo, ¿para qué lo digo? Excepto que sea una denuncia y que diga, bueno, le jaló los cabellos, lo tiró, porque también si ves y no haces, pues eres cómplice. Claro. La omisión también es complicidad. Entonces, yo estoy muy a favor de México, muy a favor de los mexicanos, muy a favor de las mujeres, muy a favor de los hombres. Yo creo que debemos de parar la guerra de sexos, yo creo que debemos de estar unidos porque la unión hace la fuerza. Eso, aunque suene a, bueno, es que esas frases me las enseñó mi abuelito, es la realidad. Entonces, apoyar es lo mejor. Si te equivocas, dilo asertivamente. Oye, me desagrada esto, por decir, ay, es ok. O sea, palabras y groserías y palabras altisonantes y adjetivos calificativos denigrantes, ¿para qué? ¿Para qué lastimar a los demás? Sobre todo, bueno, si es tu familia, o si es tu presidente, o si es tu gobernador, ponle una demanda, haz algo correcto, pero no te pongas a criticar en la red, te odio, y echar odios. No, haz algo, porque estar atrás de una red social y recordarle a la mamá a todos, eso no ayuda en nada, eso no da nada. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Usen las redes de manera responsable, informen, denuncien, agradezcan, vigilen a sus hijos, o sea, todo. Y los jóvenes que no tienen hijos, porque van a decir, pues el público, o sea, yo que aquí vigilo, lo que tú haces, hazlo de manera responsable. Entonces, eso sería una. Ceci, dentro de tu trayectoria,
¿A qué periodistas te toca reconocer, respetar? Sobre todo, ¿quién te ha creado quién ha creado una escuela en ti? Mira, el maestro Jorge Santa Cruz, que da clases todavía en alguna universidad prestigiosa, es alguien a que le he aprendido, a Celeste Sáenz, al maestro Rodolfo Sánchez Mena, a uno que hoy es diputado, a Jesús Castillo. Hay varias personalidades a los que yo les digo maestros, porque si es de aprenderles, yo los leo, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que bueno, es todo un tema, y me refiero porque lo han perseguido mucho por investigar Pemex, por investigar cosas que a mucha gente no le gusta. Entonces sí, leo y me gusta mucho, me gusta leer a Michel Chossudovsky, por ejemplo, de GTRB, que no es de México, es un periodista canadiense. Entonces, esos personajes han hecho época en mi vida y mucha gente puede decir, ay, esto todo suena muy raro, muy conspiranoico, muy difícil, pero sí es importante que sepamos que hay otras fuentes fidedignas, que por ejemplo este señor que te decía de Michel Chossudovsky, que fue el que descubrió que hay una manipulación del clima, y nadie, o sea, podría parecer una locura, y sin embargo se ocultó, lo demandaron y ganó la demanda porque tenía pruebas en donde se veía que había un arma climática, y bueno, suena muy extraño, pero él y sus investigaciones me llamaron mucho la atención. Este mismo escritor Daniel Stulin, que además es investigador y es ex KGB y hace unos programas excelentísimos, y yo decía, bueno, Alex Jones también, pues que son críticos, pero bueno, finalmente ellos me han dado bastante escuela. Cecilia Tapia, estamos a un ratito de ya irnos, casi al último corte, pero yo te preguntaría antes de que nos gane otra pregunta. Cecilia Tapia, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy una mujer muy feliz, soy un ser humano, soy una hija, una madre, una estudiante, una profesionista, soy una prima, una hermana, soy una mujer solidaria, una mujer que da amor, y amor verdadero, amor al ser humano, porque me amo profundamente, porque soy muy feliz, porque yo sé que tengo muchas habilidades que puedo compartir. Ahora bien, gracias. Y yo nada más te diría, en estos últimos minutos que nos quedan, yo te pediré un favor. Todas aquellas personas que están participando de los medios de comunicación, llámese versión electrónica, versión digital, si llegan a tener un problema, ¿cómo pueden acercarse con ustedes para que defiendan esta causa que es la libertad de expresión? Eso es muy, muy interesante. Mi correo electrónico, bueno, va a aparecer ahorita en tu canal, en el @solidaridad1000, y quien no tenga pues Twitter, me puede buscar en Facebook como Ceci Tapia. Ceci Tapia en Facebook. Okay. Y un teléfono, el teléfono de mi oficina, 55 66 35 81. Nosotros no solamente hacemos cosas de contabilidad y defensoría, y CAWI, Espíritu de Justicia, está para servirles, porque hay ocasiones en que estamos solos ante una autoridad que es indolente. No es que sea mala, es que es indolente. A mí no me importa lo que te pasa. Entonces, si necesitas algo, estamos para servirte a esos teléfonos, a esa @. Y pues bueno, un placer enorme de compartir y de estar en este canal ASTL. Pues muchísimas gracias, sobre todo ustedes que nos han seguido. Pues nada más, perdón, está diciendo producción, ¿sí puedes repetir el teléfono? Claro que sí, 55 66 35 81. Ok, y nada más en Facebook como Ceci Tapia. Como Ceci Tapia. Perfecto. Entonces, la gente que tenga algún tipo de problema en cuanto a su libertad de expresión, que sienta que algún tipo de riesgo, por favor, diríjanse con Ceci, con su institución CAWI, y lo más importante, no pierdan la objetividad y trataremos de apoyarlos. ¿No es así? Así es, siempre, siempre estamos para ustedes. Muchas gracias, Ceci, por habernos dado estos minutos, y gracias a ustedes por seguirnos. Muchas gracias, Astele, muchas gracias, Cadena H. Hasta la próxima.